Yo no te engañé en nada, déjate de eso. Claro que sí. Aquí, ahora sí. ¿Por qué tú dices que yo te engañé? 1, 2. Sí. Ok. ¿Por qué tú dices que yo te engañé? Bueno, porque tú me hablaste de que íbamos a venir a grabar, que yo iba a ser parte de un selecto grupo de tu Inner Circle. De colaboradores. Y yo no veo a más nadie aquí. No, porque realmente yo creo que esa era es medio deceiving de traerte. Ok. Vamos, apaga eso, Lucy, por favor, que se oye. No, tú también tenía que estrenar. Realmente yo aquí ahí atrás hay exacto. Realmente yo lo que quería era buscar con quién medio estrenar este espacio, porque no está listo todavía y necesitaba una persona que pudiera traerme buen contenido, pero que también no se fuera a quejar de que aquí hace calor. Entonces, por eso te dije. Ok. Está bien, ya. No, está bien. Bien, no, perfecto. Nada, pero realmente yo quería... este episodio va en especial para César Nivar, que es una de las personas que ha dejado reviews ¿qué le pasa al asistente? Me siento tal cual como puso alguien en Instagram. Yo puse en mi Instagram, @JorgeChalhub, que iba a estar con el coach para que hicieran preguntas, y Julia puso, ¡ay! Jorge y el sofá are back. Y no realmente, pero voy a ver si convenzo a Raúl. Yo casi vengo con el teacher, pero dije, déjame no incitar a las masas. Sí. Es como ponerse el teacher del enduro. Exactamente. Ya eso es bien interno. Pero realmente, César, digo que es especial para él porque es de las personas que me había dicho que, óyeme, está muy cool, yo lo disfruto mucho, pero yo quiero más episodios de deporte de resistencia. Y ciertamente, pues la idea de todo esto del podcast es hablar de cosas que a mí me gustan y me interesan y me llaman la atención. Y prende salud, Lucy, perdón. Yo no dejé nada listo. Dale ahí a ese botoncito ahí abajo y préndela, porfa. Yo no dejé nada listo para grabar. Es hablar de las cosas que a mí me gustan y me llaman la atención. Y una de esas es Endurance. Y realmente tengo pocos episodios de eso. Y más contigo. Que yo tengo que tener a la gente cansada de hablarle de la esquina de sofá y de Raúl. Bueno. Mira, de las cosas que yo te propuse que habláramos, una era todo el tema que pudiera hasta sonar repetitivo, de cómo la gente ha pasado el proceso de adaptación del entrenamiento, pero quizá primero tú como coach, ¿cómo fue ese proceso de adaptación con los atletas? ¿Cómo tú desde la perspectiva de macro lo pudiste ver con los atletas de la adaptación en el proceso de la pandemia, del encierro? Y ya, por lo menos aquí en República Dominicana, pero tú tienes atletas en otros países, aquí en Dominicana ya estamos medio abiertos, pero en otros países no. Sí. Yo siento que no puedo negar que fue un proceso súper retador, porque usualmente del lado del coach, los atletas, la mayoría, nos ven como una guía o como un apoyo. Y generalmente lo que va sucediendo es que y uno de los mayores valores que yo encuentro que un coach aporta es la experiencia vivida. Entonces, uno tiene respuestas para, quizás no todas, pero una gran parte de las cosas que algunas personas están viviendo por primera vez. Exacto. Entonces, ese como repertorio, ese Rolodex de acompañamientos previos que dan dando una situación y uno aprende más allá de las certificaciones en la misma práctica. Entonces, esto es algo que yo desde el 2012 no lo había vivido. Tú sabes que tú dices lo de esa experiencia tuya y de otras personas, y recuerdo muchas conversaciones contigo y con otra gente, pero siempre caigo te llevo de ejemplo, tú tienes un respeto por todo el proceso de las certificaciones, pero también tú tienes un tema de un discurso de decir, son buenas las certificaciones, pero la mayoría de las cosas realmente no están ahí, la mayoría de las experiencias. Sí, yo creo que para alguien que esté empezando y realmente cuando uno va a iniciar ese proceso, especialmente si está desde cero y es algo que no viene estudiado
con una preparación de ciencia del deporte, fisiología previa, definitivamente es un gran aporte. Entiendo que en muchos de los países forma parte del embudo de preparación de las federaciones para apoyar a sus atletas, o sea, de darle un marco, digamos, de estandarización. Pero en el tiempo de que se ejecutan esas certificaciones, quizás no es lo suficientemente amplio para abarcar a fondo todos los temas. Entonces, más que la estampa de una certificación y que algunas de ellas sí lo motivan en términos de una educación continua y de estar recertificándose, creo que lo interesantemente valioso es uno poder ser curioso y tratar de explorar y siempre estar queriendo aprender más, o sea, de mantenerse actualizado. Y en este mundo, yo a quien no lo haya escuchado antes, y quizás no sé si lo he hablado en tu espacio, es que siento también que se aplica a muchas otras áreas de profesión o de aprendizaje, donde si el medio en el que se están moviendo o practicando está cambiando rápidamente, y es una posición muy personal, inclusive alrededor de universidad y preparación formal, hay algunas carreras que quizás no aplica para abogado o médico o cualquier cosa, que necesita una certificación exequatur, o sea, algo que dé un stamp of approval, o sea, una estampa y una aprobación. Hay algunas que quizás estamos revirtiendo a un modelo más de aprendiz, literal, como cuando había un sastre que entonces tenía un aprendiz y esa persona iba educando y formando en la profesión misma, o sea, en la práctica, ejecutando, dando pequeñas tareas y luego escalando. Y creo que eso es un elemento en el coaching que definitivamente aplica por eso, porque hay cosas que no están en los libros, hay cosas que es difícil uno, o sea, a falta de la experiencia, aprenderlas. O sea, tú dices lo de esa parte del aprender de la experiencia, y es una conversación que a ti te pasaba antes, incluso cuando hacíamos lo de Jorge y el Sofá del podcast, que tú decías, la gente cree que a veces es mentira, pero empezamos una conversación de algo y 2 días después yo me topo con un artículo o otra gente me hace llegar algo. Y eso que tú dices es una conversación que yo he tenido un par de veces en la última semana, de que hablando ya en términos de la educación formal y de la universidad y todo lo demás, que yo personalmente pienso, y soy una persona que no he terminado la carrera, la retomé para terminarla, que ya las razones podemos discutirlas, pero pienso que hay profesiones que sí ameritan eso, sí ameritan una validación. O sea, un médico, yo quiero que un médico que haya estudiado, que esté respaldado por un organismo y distintas cosas y se mantenga aprendiendo, pues sea eso, quien me va a construir una casa, un ingeniero, un arquitecto. Pero carreras como relaciones públicas, que son cosas de igual, todas las carreras hay que aprender en el día a día y hay que buscar más información, pero como relaciones públicas, no sé, otras carreras, yo digo a veces, yo me cuestiono y digo a veces, porque también me he topado con personas que son brillantes y no han pasado por una educación formal en ese ámbito, y con gente que tienen diferentes títulos y maestrías, y tú no puedes llevar una conversación de ese mismo campo en el que están. Claro, vamos a no meter un hoyo negro del valor de una educación formal, porque lo hay. Y lo hay te digo, y lo hablábamos en Estados Unidos, que es donde mucho me nutro de información. Hay muchas personas que hacen una licenciatura en artes, en lenguaje, en historia, y luego van y trabajan en Wall Street, porque hacen una especialización o hacen un MBA o hacen un brinco o se vuelven abogados, porque en esas carreras quizás hay un prerequisito de tener una licenciatura para poder tener una educación un poquito, digamos, de maestría o de doctorado. Entonces, hay definitivamente, o sea, la cultura influye muchísimo. Ahora hay diferentes formas de cómo irla consiguiendo, y más hoy en día, donde la información está súper abierta, disponible. O sea, el hecho de que muchas universidades tengan el currículum abierto. O sea, en particular yo siento que en el medio en el que yo me muevo, y lo he dicho muchas veces, la mejor certificación o la información de donde yo más he aprendido
es de un canal que es de la familia de Training Peaks, que se llama WKO5, que inclusive hoy en día tiene un canal propio. Y ahí tienen una serie de videos hablando de la utilización de ese software, que es súper extenso, súper avanzado, y eso es completamente gratuito. Entonces, me choca mucho que videos que a mí me parecen súper interesantes tengan 1500 views. Sí. Entonces, ¿qué me dice eso? Si yo he entrado 1, 2 o 3 veces a referenciarlos múltiples veces, o porque son de 1 hora y lo voy viendo por pedazos, entonces, ¿cuántas personas en el mundo entero están terminando consumiendo ese contenido? Claro. Es un grupo súper mega reducido. Entonces, cosas como esas hay en todos los campos, y creo que eso es definitivamente una conversación. Y girando a la conversación sobre la pandemia y cómo eso nos afectó, yo siento que yo siempre estuve queriendo poder tener más información y un poquito más de guía, porque nosotros tendemos, o yo por lo menos tiendo a trabajar con un horizonte un poco más largo de lo que quizás los mismos atletas están acostumbrados, o hasta de cómo se va dando información en general en nuestra cultura, y más aún durante esa realidad que estábamos viviendo. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, ya hoy estoy hablando con atletas de carreras que vienen en marzo o en abril, que habría que ver si suceden, Claro, pero claro. estamos trabajando para eso, para estar preparados si ocurren. Entonces, cuando viene se cierra en marzo, quizás ya nosotros estábamos hablando y enfocando en carreras que podían estar sucediendo en abril o en mayo, Sí. o inclusive ya con un calendario enfocado en noviembre, o que habíamos acordado que en abril o en mayo íbamos a empezar a brincar o a aumentar el volumen enfocado en un evento, a empezar a entrenar, digamos, entre comillas, de manera formal. Entonces, el no poder tener información de qué tan largo iba a ser todo, o qué tanto se iba a extender, yo hubiera preferido saber que se iba a cerrar 30, 45 días de golpe y que eso se fuera repitiendo. Sí. Nos daba una información de menos incertidumbre. Sí. O sea, mientras más información, aunque a uno le guste o no, Claro, claro. tú tienes para qué prepararte. Sí, porque hay un argumento con eso de la información. Dime. No, ok. Hay un argumento con eso de la información de que con el compartir toda la información, de que puede ser que la gente quizá no está preparada para manejar toda la información, pero... Claro, yo te estoy dando la perspectiva desde el punto de vista de atleta, Sí, o sea, sí, sí. y de coach. O sea, ¿qué sucedió? Que había... No, pero en general, incluso hasta fuera del deporte, tú te pones a pensar, y por lo menos en mi círculo, la mayoría de las personas, por sus negocios, por su carrera, por todo, hubiesen querido tener toda la información del tema de la pandemia. Voltea la pantallita. Red. Perfecto. Toda la información del tema de la pandemia, de poder saber desde marzo, como tú dices. ¿Tú sabes qué? En vez de... Vamos a estar extendiendo cada cierto tiempo, vamos a extender el estado de emergencia y vamos a estar en esta situación probablemente hasta septiembre, octubre, noviembre, la fecha que sea. Y así la planificación es distinta. ¿Cómo por ejemplo, con esa misma incertidumbre de no tener toda la información, cómo fue que tú lo manejaste con esos atletas y cómo hubiese sido teniendo todo la información? Yo creo que en nuestro sistema y en nuestro grupo de atletas, y puede sonar como un sales pitch, pero es lo que es. Siento que salió a relucir y salió a flote y qué bueno que ese ha sido el enfoque nuestro desde hace mucho tiempo, y es que definitivamente nosotros utilizamos los eventos como motivación y como una preparación específica que sirve de medición de un rendimiento, de motivación, de un objetivo, o sea, de muchísimas cosas positivas, pero que el deporte tiene otras cosas que nos complementa y nos trae a la vida. Entonces, la retroalimentación ya post facto de muchos de los atletas ha sido que el poder tener los entrenamientos durante un momento de incertidumbre le daban certidumbre. Entonces, quien logró... tuvimos personas que simplemente se dieron de baja y dijeron, no puedo manejarlo. Claro. Y eso es completamente válido. O sea, cada quien tener su propio introspección y autoconocimiento de saber que tengo demasiado en el plato y no puedo. Claro. Otros siguieron entrenando igual o más. Y algo jocoso que me pareció a mí personalmente fue
que también quizás de quienes se mantuvieron activos, había muchas personas que no estaban tan constante como quisieran por las interrupciones de vida diaria. Sí. Al retirar esas interrupciones de vida diaria, lograron una constancia que quizás no lograban en la cotidianidad. Y te voy a decir algo. También hay un tema de, y esto ya quizá no directamente o definitivamente no directamente con el coach, pero hay un tema del atleta de se salen esas variables de la vida diaria y todavía realmente no estás entrenando. Entonces tú, como atleta, tú igual debes hacer un proceso de introspección de decir, espérate, realmente no era un tema de que me faltaba tiempo, es un tema de que quizás yo no me he estado planificando bien. Sí, ahí yo he sido un poquito mucho más empático. O sea, esa conversación así enmarcada no la he tenido. ¿Por qué? Porque yo no sé la realidad del otro lado. O sea, creo que en esta época las variables que se han ido manejando de la realidad de trabajo, o sea, de personas que sabemos todos los temas de trabajo, o sea, igual un tema familiar, o sea, una reestructuración, o sea, quizá hay una persona que definitivamente nosotros tenemos un caso, por ejemplo, el Erickson, yo se lo digo y se lo retroalimento realmente, y tengo amigos que no son atletas que también han ido llevando esa realidad y es admirable, o sea, en una cultura como la nuestra, donde tenemos mucho apoyo doméstico, han tomado la decisión de por muchísimos meses, no por una restricción económica, sino por cuidado de inclusive de las personas también que trabajan en casa. Están haciendo todo cuando no era su costumbre normal. Entonces, hasta esa carga hace que una persona tenga que rediseñar. Y yo siento que parte de lo que se hace más retador es uno poder encontrar, o sea, y practicar. El que lo tiene, se le hace quizás un poquito más fácil buscar las formas creativas de poder ir tomando las decisiones de, ok, me cambió la situación, ¿cómo puedo encontrar un nuevo esquema que me funcione? Yo lo que sí me he enfocado en celebrar a quienes sí han logrado la constancia. Muchas personas que tenían la posibilidad giraron hacia preparar la situación para un entrenamiento indoor. O sea, en el caso mío, por ejemplo, yo dejé de salir a correr afuera. Entendía que, en mi caso, el sistema y los atletas, el que yo me enfermara, quizás tenía una repercusión negativa. Adria estaba no trabajando en su negocio más de comerciales y cine y demás. O sea que también el flujo económico de nuestro... Un poquito más restringido. Entonces, el enfermarme quizás no era algo... O sea, queríamos evitarlo. Entonces, yo, aunque salgo corriendo de casa y podía usar mi mascarilla, yo nunca me la quitaba ni me la he quitado. La sigo usando hasta el día de hoy. Decidí no salir a correr por un buen tiempo. Entrenaba indoor. Me funciona, ¿no? Definitivamente. Uno va apreciando lo que tiene. A mí o sea, y son de las cosas que siento que... Hay aprendizaje de todo. O sea, de que yo me considero una persona... introverted, o sea, introvertida, y mi vida la manejo con cierto, digamos, aislamiento. O sea, no estoy en una oficina donde yo vaya en contacto con cientos de personas de manera diaria. Igual en el entrenamiento no es lo normal para mí estarme juntando con... Pero ya adentrado del proceso me hacía una falta de conexión y de algunos patrones y hábitos de vida normales, digamos. Pero siento que nosotros lo que nos enfocamos fue de manejar lo que sí teníamos, de tratar de proveerle a los atletas un enfoque de que, bueno, vamos a modificar el horizonte hacia las 2 semanas, en los casos que eran 2 semanas, que fue el caso más típico, y reagendar, y que estuviéramos tomando decisiones. O sea, nuevamente, ok, lo extendieron. O sea, de mi lado fue una carga de trabajo en términos de programación mucho mayor que la normal. Yo creo que he escuchado eso de muchas personas a mi alrededor que sienten que están trabajando mucho más para ganar lo mismo. Siento que también... Y hay casos en los que se está trabajando mucho más ganando menos. Claro. Sí. Pero es la situación. Y creo que... Yo siento que también... Tú sabes que ha funcionado mucho con los atletas y siento que en general que mi única queja y quizás un poquito de pesimismo es que no persista más en el tiempo, que sienta que vaya mermando un poco. Y es que desde hace mucho tiempo yo sentía como que... Y eso lo viví por también tener núcleos o focos de personas en diferentes ubicaciones.
que las conversaciones eran las mismas con todo el mundo. O sea, las condiciones específicas, por ejemplo, quizás alguien como Thomas que está en Alemania tenía un poquito más de flexibilidad de las condiciones de allá. O sea, tú podías seguir entrenando al aire libre, siempre que tú fueras tú solo, y allá fueron, o sea, también me permitía, y eso no lo había conectado hasta ahora, tener quizá un poquito más de visibilidad de lo que sí podía ir llegando. Porque habían algunas naciones o ubicaciones que tenían más libertad o iban flexibilizando y uno podía ver qué venía. A él, por ejemplo, ya empezaron a decirle, no, te puedes empezar a juntar con una persona a hacer ejercicio outdoor que no esté viviendo contigo. Y a la semana también te puedes juntar con otra persona que no te... Entonces, se fueron dando ciertos patrones e indicadores que nos iban guiando. Pero la conversación de la frustración, de todo el reto que se estaba viviendo, era universal. Y ese sentido de connectedness, o sea, de estar conectado, es algo que me pareció personalmente para mí importante e interesante. Que uno estaba normalmente como viviendo realidades dispersas y desconectadas. O sea, la realidad de, por ejemplo, Alfredo y Griselda, que son amigos que están en Canadá, están viviendo una realidad distinta a la de nosotros en términos de invierno, en términos de muchísimo proceso. Pero hasta en esos momentos, estar conectados, no sé, fue con un sentido raro de conexión. Ayer pensaba yo, o incluso lo hablaba con una gente porque caí en una conversación que de hecho no he podido conseguir a alguien. Yo trato de aprender de las cosas que voy consumiendo. Así sea una serie. Y empecé a ver una serie que es basada en la vida de Hugo Chávez. Y caí en un tema de buscar entrevistas, de buscar temas de la historia de Venezuela. Y así me pasó también con una serie que se llama Borgen, que está en Netflix, que yo lo empecé, de política de Dinamarca. Y decía, óyeme, yo siento que de una forma u otra somos el mundo, una gran aldea, y que aprender de la historia y de las cosas que van pasando las otras personas, no importa qué tan lejos estén, nos aporta algo y nos queda algo. Y conecté también con esa idea de que una de las grandes cosas, que eso no es una conversación que se ve mucho con lo de la pandemia, pero una de las grandes cosas que esto nos ha enseñado, si lo miramos, es que realmente somos una gran aldea. Porque yo era una persona que en noviembre de 2019 recuerdo haberme escuchado decir yo mismo, bueno, China está en eso, pero es en China que está pasando eso. O sea, es en China. Nosotros estamos en República Dominicana. O sea, y yo trato, tú me conoces, yo trato primero de ser empático y hago ese ejercicio más consciente. Yo no voy a hacer que el podcast vaya aquí, pero hago el ejercicio consciente todavía más de ser un poquito empático, de ver la situación del otro después de haberte tenido en mi vida. Yo lo he dicho mucho de las tantas cosas que he aprendido de ti, pero a eso es que me refiero, que no voy a hacer que el podcast vaya ahí. Y me puse a pensar en eso, decir, óyeme, realmente en noviembre yo decía, esto está pasando en China y puso al mundo de rodillas de una forma u otra. Y sería todos, como que, ¿por qué tengo yo que estar... ¿Por qué yo me tengo que preocupar por eso? ¿Qué está pasando allá? Exacto. ¿Por qué yo me tengo que preocupar por eso? Porque yo tengo que preocuparme qué está pasando ahí, cuando entonces la vida nos ha enseñado de que realmente estamos todos conectados, de alguna manera. Con esa parte empática, yo siento que una de las cosas más valiosas que puede tener una persona que hace acompañamiento en cualquier sentido, pero hablando puntualmente del tema de resistencia, es esa. Mira como tú, cuando yo puse el ejemplo de gente que le achacaba a la vida y al ajetreo del día a día el tema del entrenamiento, hablaba incluso de mí. O sea, no pensando en situación de nadie, sino en la mía. Pero fíjate también como tú mismo lo llevaste a decir, no, pero, o sea, yo lo que trato es de darle la vuelta y buscarle a quienes han podido llevarlo y no pensar y no juzgar la situación del otro. Claro, porque que yo, por ejemplo, tú y yo, a fondo, no hemos entrado en las razones por las cuales tú no estás entrenando. Y es verdad. O sea, exacto, no hemos profundizado. Tú no tienes esa información, exacto. I don't know. Sí, es verdad. Si tú sientes que tú necesitas compartirla, bueno, pues perfecto. A veces te poner el tema a la gente de cosas que ya se han hablado, quizás uno ni siquiera quiere tocar, o sea, se revive. Ojo, a mí me ha costado muchísimo aprenderlo y eso no lo aprendí en ninguna certificación. Sí, exacto. O sea, eso fue de crecimiento, de introspección, de cuando habían literalmente conflictos con personas que me costó ver cómo, entonces ver del otro lado de la moneda y también entender
que hay cosas que quizás yo no necesito, pero los demás sí. Entonces, cada cabeza es un mundo y creo que productividad y el que haya logrado poder hacer algo es algo a celebrar, que lo hemos hablado también en términos de los objetivos, que yo siento que, aprovechando que estamos en un ambiente que quizás es más recreacional, como que pasa mucho con los atletas si están en un momento, o nos pasa como seres humanos, que nos vamos acostumbrando a lo que es nuestra realidad o nuestra norma. Sí. Voy a hacer O sea, las realidades van cambiando y nos vamos acomodando. ¿Qué sucede? Bueno, y Yo se creo vuelve que como sé por- normal. yo Entonces creo que sé yo te por voy a otro. compartir qué sucedió. Había una persona que estaba full no motivada. Ujú. Y diciendo que estaba martillado porque no estaba logrando completar la semana y que entonces nada más estaba entrenando 3 veces y que entonces no estaba... Y yo, pero espérate, wait, stop. No estaba haciendo Pero stop. el gold star. Pero stop. No, porque también, o sea, sé que funciona, Sí. pero también entonces crea un efecto negativo. Sí. Porque el espíritu no es ese. Sí. El espíritu es poder celebrar el que sí y que funcione a quien le conecte el funcional, pero también quizás se pierde en la conversación donde nosotros lo que estamos hablando es, si estás sintiéndote de esa forma, lo que hay que quizás es revisar el plan. Esa persona empezó dentro de la pandemia o la cuarentena a explorar corrida a cambio de ciclismo por el tema de desplazamiento. Okay. Pero corrida no era un enfoque. Entonces, de los 3 entrenamientos que estaba faltando eran de corrida, que inclusive quizás no lo disfruto tantísimo. O sea que estábamos haciendo el mismo entrenamiento que estábamos haciendo previo. Ok, ya entendí. O sea, antes pre-pandemia, esa persona solamente estaba haciendo ciclismo. Empieza todo el proceso de la pandemia y dice, ¿tú sabes qué? Vamos a correr. Vamos a correr. Pero los Si estamos entrenamientos que no estaba haciendo eran los de corrida. Abrimos. Ya estamos ya. pudiendo hacer ciclismo. Estamos pudiendo... vamos a dejar la corrida. No, it's not working. O sea, pero está haciendo 50% de lo programado, pero 100% de lo que estaba acostumbrado a hacer. Exacto. Entonces, como un shift de que a veces nos acostumbramos a que quizá hay una persona que está acostumbrada a ir 3 veces promedio al gimnasio a la semana. Pero hay una persona que va 5. Entonces, si la persona que está acostumbrada a hacer 5 va a 4, quizás se siente mal porque le falta ese 1. Pero todavía hay uno más que el que va a 3. Entonces, es muy personal y es muy como creo que es conveniente para todos y no solamente en un ambiente de entrenamiento, que creo que entonces es lo que mucho se traslada a un ambiente laboral, a un ambiente de familia, a un ambiente de pareja. Como de revisitar, o yo a veces utilizo la palabra de auditar, o sea, cada cierto tiempo, revisar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? O sea, ¿qué va pasando? ¿Este era el objetivo que yo tenía? No, pues entonces déjame yo resetear, ¿cómo yo puedo crear una realidad diferente? Claro. Entonces, va conectado con el objetivo que yo quiero. Entonces, por ahí vamos. Creo... No, dale. ¿Crees, perdón? No, que creo que en esta etapa el ser empático con uno mismo y celebrarse, yo lo hago y fue fuera de... O sea, eso es out of character for me. O sea, eso no es mi norma. Pero yo me tomé el tiempo de tener un acercamiento a los atletas y celebrárselo de esa forma como medio cheerleader y medio, o sea, empalagoso y simpático, digamos. O sea, de que quien ha logrado estar medianamente estable o medianamente productivo, o sea, no máximamente productivo o estable en entrenamientos, en vida o en lo que fuera, es a celebrarse, porque hay mucha gente que o sea, no han tirado mucho y hay gente que está completando literalmente este fin de semana 21 kilómetros, 42 kilómetros. O sea, creo que eso para mí me ha hecho sentir bien el poder aportar y acompañar a personas a que inclusive dentro de esta realidad tener cosas a rescatar que son positivas, que son productivas, que le han ayudado quizás a aliviar el estrés, a regular el sueño, o sea, mucho sentido de connectedness, de que si hay alguien que reporta que tiene mal sueño y nosotros lo mandamos en el email semanal,
por temporadas había muchas personas diciendo que estaban de insomnio, que estaban mal sueño. Entonces, eso a mí personalmente lo comparto por eso, por si le funcionaba a algunas personas como me funcionaba a mí de hace meses. No soy solamente yo, Exacto, sino hay más que están en ese mismo barco. que es un error que cometemos los seres humanos en todos los ámbitos de la vida. Pensar en que what's wrong with me? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? ¿Por qué yo estoy haciendo esto de esta manera? ¿Por qué estoy dejando de hacer esto? Y como quizás no lo comunicamos, y esa es una forma de comunicarlo, compartirlo con el coach y a través del correo semanal, que ahí es que sale el Gold Star, que para quienes no son parte de la esquina lo entiendan, otras personas puedan reaccionar igual y eso te ayuda. Eso es reconfortante en cierto sentido, el tú saber que tú no tienes un problema, no es a ti solo que te pasa. Lo que tú dices de lo de ajustarse a las realidades, yo, para que tú veas, siento que la misma línea de la idea, pero yo lo pensé incluso porque hubo alguien que le dije el otro día aplicándolo a vida laboral de que a veces nos olvidamos de las cosas que vamos consiguiendo. El enfoque primero de cuando empieza de, bueno, lo que quiero es poder correr 5 kilómetros sin caminar. Y después que consigues eso, pues ya hay un discomfort de decir, pero yo siento que puedo hacerlo. Que no está mal, pero yo creo, tú entiendes la idea que yo quiero. Yo creo que tú la puedes construir mejor porque tú la has comunicado antes de alguna forma. Mira, yo siento que escuchándote también lo comparto hasta ni siquiera de una evolución tan larga. A veces va sucediendo que vamos teniendo súper buenos entrenamientos, súper buenos resultados y hay una cosa que no sale tan bien como quisiéramos. Sí. Y creo que parte, o sea, quizás, que por cierto, por el tema de la curva y todo eso, o sea, aplanar o aplastar el tema de los picos y los bajos también es algo interesante. O sea, que no sean tan amplios. O sea, de que, ok, vamos a celebrarnos y vamos a celebrar que nos fue bien en lo que fuera. Pero también sabemos que quizá mañana otra cosa viene. Entonces, es un equilibrio entre esas dos cosas de cuando nos está yendo mal, saber que también uno puede salir a flote el día siguiente. Y eso es lo que creo que viene del entrenamiento, porque a veces estamos teniendo una mala semana y te sorprende también de que te sientes después de una racha, digamos, mala de 3 o 4 entrenamientos conectados que no fueron tan buenos como uno quisiera. Y lo mismo pasa entonces al revés, que nos vamos teniendo 2, 3, 4, 6 semanas donde está todo saliendo súper bien y hay un entrenamiento que no sale tan bien. Y eso nos daña el día. Y hay que llamar al 91. O sea... Entonces, pero tú sabes que hay algún pensador, yo no recuerdo quién, alguien que lo recuerde, porque lo deje en los comentarios en YouTube o que se lo mande al DM a Raúl en @laesquinaDelSofá. Ahí también ustedes van a tener toda la información de la esquina y pueden ir a la página también, o a mí que me lo manden, @JorgeChalhub. Hay un pensador que dice algo que va como, tú sabes que, o sea, escucha y a quienes te alaban, te aplauden tus éxitos, pero no tanto. Igual tampoco escuche tanto a quienes no. O sea, aplanar y encontrar como que ese punto medio de ser cortés con quien te da un halago, que esa es una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano. Eso y una de las posiciones más incómodas que por la que pasa un ser humano, recibiendo un halago y cuando le están cantando cumpleaños. Que esa es otra conversación que tuvimos, que esa me gustó. Ese fue uno de los mejores momentos de mi cumpleaños, esa conversación. O sea, encontrar ese balance de, ok, gracias, qué bueno que te parece que estoy bien, pero no quiero enfocarme en eso, en que solamente tú sientes que estoy bien. Raúl, tú me dijiste dijiste que estás trabajando ya con algunos atletas, la planificación de eventos que pudieran pasar en marzo o abril, que se están planificados, pero no sabemos realmente. ¿Cómo es qué tan diferente es hacerlo ahora, noviembre 2020, pensando en abril 2021, a haberlo hecho 2019, pensando a 2020? En el sentido de, si tú, además de preparar ese plan, estás haciendo un plan B de, estamos pensando en si eso no se da. Bueno,
Yo te estaba ¿La escuchando. cogiste? Porque yo Sí. me enredé. No, yo lo que me quedé pensando es que de mi lado como coach personalmente siento que quizá es lo mismo. Ok. Porque me ha chocado y quizá me ha causado inclusive fricción con algunas personas cuando es normal que en un Ironman se cancele un nado. O que venga... ¿Qué pasa? Que ahora la conversación es más real. Claro. O sea, hemos vivido el mismo COI, su primer Maryland. Sí. Enfrentó condiciones donde se alteraron las rutas, se cortó el nado, creo. No recuerdo si fue que no se nadó en Maryland. Yo no recuerdo. Yo creo que no sé nada. Exacto. Entonces, Creo que no sé nada. Humberto iba para el de North Carolina y... O sea, es más común de lo que registramos. Ahora, ¿qué sucede? O sea, en el mundo de nuestro endurance y de Ironman, ¿qué sucede? Yo iba para Tahoe y se canceló por frío. Bueno, casi debió de cancelarse quizás. O sea, yo no fui porque las condiciones estaban... más sensato. O sea, forget about it. Y el año después siguiente, que iba a 70.3 también, ese fue el que se canceló por tema de humo y demás. O sea, que hay eventos que han tenido una racha de saber que tienen un riesgo alto de cancelar el nado. Entonces, ya ahora lo que estamos hablando es de que esa realidad de una volatilidad, de una variable que solamente era una disciplina y que como quiera, eso a veces desconcentra a los atletas. Entonces, ahora yo creo que ya tenemos una mayor cantidad, o sea, una mayor conciencia de que definitivamente nosotros lo que estamos hablando es perfecto. O sea, aquí está pronosticado, está Gran Fondo New York, Punta Cana. En ese lo recuerdo porque lo hemos estado revisando. Saludos a Paola, nuestra súper asistente de mercadeo y redes. Pero un trabajo... Sí, yo lo iba a decir ahorita, pero ahorita... si escriben el DM, ella probablemente sea la que esté más directo por ahí. Y en ese fin de semana del 21 de marzo, me parece, del 2021... Está Gran Fondo de New York, Punta Cana, está San Juan, hay creo que 2 medio maratones, que no recuerdo, creo que el de Rock and Roll DC, y creo que está uno en Connecticut, de una persona en específico. Pero entonces ahí tenemos un sinnúmero de atletas y eventos que eso, yo no sé qué va a pasar. Lo único que puede hacer, y yo quizás eso me conecta mucho con que mi forma de inscribirme en los eventos de Ironman era, conectando un poquito con el tema de finanzas, era la compra de una opción. La compra de una opción. Una opción a participar. Ok. Se llena el evento, yo estoy comprando una opción a participar y mi costo es X. Ok. Y yo voy preparándome. Tengo la entrada y decido, dependiendo de lo que vaya sucediendo en mi vida, qué hago. O sea, no es, tú no utilizas, y esto te lo digo porque de hecho ayer lo comenté con alguien que me dijo, me voy a inscribir en un evento para empezar a entrenar. Lo tuyo no es el evento para como la motivación de entrenar, sino el evento que yo voy a entrenar y si puedo ir, voy, si no, pues no. Definitivamente, pero lo que esa persona quizás también está diciendo es que tú puedes inscribirte en el evento como para tener la presión financiera y un poquito de psicología ahí del sunk cost, de que yo no quiero sentir que pierdo. O sea, voy a perder el dinero. Yo no tanto lo utilizo como desde el punto de vista de motivación específico, pero sí, es una forma de cómo verlo. En mi caso, yo también lo veo de que yo tampoco estoy completamente comprometido obligatoriamente a ir. O sea, sí, está como objetivo, quiero motivarme, me inscribo, ya tengo un objetivo, sé dónde voy yendo y definitivamente no quiero sufrir. Yo creo que hay un momento que a mí me funciona más ahí cuando hago la reserva y compro los pasajes. Ok, sí. Entonces, mientras sea solamente el ticket, pues uno puede optar voy o no voy. Y creo que lo que le entregaría a muchas personas es eso. Creo que la vida sigue, la vida continúa. Hay muchas personas que han tenido mejor rendimiento ever durante esta situación. Entonces, hay muchas personas que han tenido muy buen... le ha funcionado para inclusive ser mejores personas en su casa, en sus hogares, para sus parejas, para el trabajo. Entonces, no es solamente... O sea, la falta de evento... no ha sido suficiente para que personas dejen de entrenar o dejen de conseguir grandes cosas. Entonces, no sabemos qué va a pasar el año que viene. No sabemos ni siquiera si, por ejemplo, en Estados Unidos, en alguna ciudad especial o particular a la que se vaya a viajar, haya un contratiempo. Pero me lo encuentro como un poquito pesimista
dejar de hacer cosas sin uno saber a ciencia cierta si el escenario va a ser Claro. negativo. Entonces, el entrenar y prepararse, especialmente si alguien ha encontrado, y eso quería hacerlo antes de que fuéramos como por este camino, era de que quién sabe si hay personas que están con el tiempo y dicen, mira, me he dado cuenta que me gusta estar activo, sea el gimnasio, quizás no me siento cómodo yendo al gimnasio, que exploro, o que empezó a hacer ejercicio como un desahogo. Entonces, ¿cómo uno mantiene esas cosas a largo plazo y utiliza como para eso que habíamos hablado? Creo que el entrenamiento para muchas personas en una etapa donde todavía estamos teniendo incertidumbre funciona como un nivelador, donde definitivamente eso me va a mantener enfocado y me va a proveer un norte camino a algo. ¿Qué pudiera suceder? Y es una conversación definitivamente a tener. Que quizás mientras se vayan acercando esas fechas o esos eventos, vayamos teniendo más información positiva o más información negativa en términos de la ocurrencia. Ahora, el que lo disfruta y si te trae un beneficio positivo, el evento mismo es un día. ¿Cuántos días hay de aquí a marzo 21? Y si no hasta octubre, si no hasta lo que fuera. Yo en el episodio... Bueno, tú sabes que de hecho también eres una de las personas que de una forma u otra me ha ayudado a darle forma a esa parte de acompañar a otras personas haciendo sus podcasts. Y Romina Cerca, que fue el primer podcast en el que yo apoyé, se llama La Pil, me convenció de hacer un episodio con ella. Y era todo el mismo tema hablando de deportes de resistencia y todo eso. Y primero me pasó que yo le decía que yo me siento engañoso hablando del tema, pensando en que yo no estoy entrenando de la forma en la que estoy haciendo. Y ella me dijo, es que eso, o sea, tú sabes mejor que nadie que es un tema de realidad y compartir esa realidad también es importante. Pero donde quiero caer es que en esa conversación yo recuerdo que le dije que este proceso me ha ayudado a entender, yo no sé si te lo había dicho a ti antes, que yo disfruto, más que el evento mismo, yo disfruto el proceso del entrenamiento y empezar a ver algún progreso. Claro, cada quien no disfruta, pero el clímax para mí de todo eso no está al cruzar la mente, sino como el building up, el prepararme para eso, el hacer todo el entrenamiento. Yo lo aprendí con todo este proceso. Yo creo que hay muchos posts y muchas frases en Instagram de It's the journey. Sí, it's the process. Yeah, o sea. It's the journey. Tú sabes, yo puse algunas preguntas, Claro. puse un tag de preguntas en Instagram, @JorgeChalhub, y llegaron algunas. Esa de si eres soltero yo no te la iba a preguntar, ni la voy a hacer tampoco. Un abrazo para quien lo mandó. No, Raúl no es soltero. Y esta, te juro que no soy yo que la estoy haciendo. Dice, ¿qué hacer para motivar, o qué haces tú como coach para motivar a un atleta que está buscando volver a tener esa constancia entrenando? Un abrazo para Rancel Tapia. Un abrazo. Creo que hicimos un IGTV de motivación, porque definitivamente era una conversación que iba saliendo mucho. Yo creo que a mí me motiva mucho conectar con el inicio de por qué empecé. Entonces, creo que dentro del proceso se va perdiendo mucho, y yo sé que inclusive quizás nosotros confundimos con el enfoque en los tiempos y en los buenos rendimientos. Pero recientemente hubo una tertulia, una dinámica súper chula en Punta Cana. Yo no pude, lamentablemente, participar. Pero me motivé a querer participar porque me acordó a cuando yo inicié a hacer triatlón. Que era más, a pesar de ser medio solitario en entrenamiento, como la camaradería de ese como... Era como, había un get together de todos sabemos que a tal hora, tal día entrenamos, por ejemplo. Y no sabemos bien, o sea, todo el mundo estaba aventurando en el tema del nado y cómo se va a sentir uno después de la bicicleta, y uno estaba aprendiendo, como... Que hay menos presión a veces también, con el saber menos muchas veces hay menos presión. Entonces yo creo que ahora, y es full, eso no lo incluí en el video, creo que a mí porque lo tengo fresco eso, o sea, lo que me acordó fue, quién sabe si es un tema atípico para mí recomendar, busca a ver
¿Por qué tú empezaste? O sea, repasar las fotos, o sea, repasar los inicios, quién fue esa persona que quizá te acercó para conectar con la real razón de por qué uno estaba queriendo entrenar. Que eso a veces se pierde cuando sí estoy corriendo, porque cuando uno está retomando es más un tema de el sufrimiento, digamos, y el reconocimiento, que nos afecta un poquito el ego, de que si yo estaba corriendo a 5 fácilmente, ahora yo estoy corriendo a 7:30 y estoy botando el WOF. Entonces, eso toma un proceso de 2 o 3 semanas de uno medio ir normalizándose. Será mucho más volver a tomar una forma pico. Quién sabe si es para hacer una práctica temprana, que ya vamos entrando quizás algunos donde uno ha entrado en edad, todo el mundo va a llegar a un momento donde no va a tener unos nuevos, mejores tiempos. Entonces, hay que buscar otras razones por las cuales probablemente entrenar. Eso que tú dices, yo te puedo decir que el proceso más difícil de pasar, que de hecho creo que lo que me falta es, cuando en uno de los tantos regresos, poder pasar esa pendiente de tener la paciencia de volver a empezar a sentirme cómodo en el paso. Corriendo, montando. O sea, tener esa paciencia de entender tú no vas a correr como corrías hace 2 años, o 2 años y medio, el tiempo que sea. Tienes que cogerlo con calma para poder llegar o acercarte a eso en algún momento. Y no sé si le sirve a alguien, me voy a extender si tienes más preguntas, pero yo siento que también empezar como por lo básico. O sea, ahí me robo lo de Tim Ferriss. O sea, what would this look like if it were easy? O sea, ¿cómo se vería si fuera fácil? Entonces, yo por mucho tiempo he empezado a implementar donde, para mí, yo casi siempre estoy empezando, cuando estoy retomando, empiezo a correr 3 veces a la semana. ¿Cuál es esa estructura? Ninguno. 3 veces a la semana. Porque para salir de casa a correr, para mí es fácil. 30 minutos. O sea, la barrera, entonces, ¿cómo reconocer? Ok, para una persona pudiera ser, ok, yo voy a ir al gimnasio otra vez. Entonces, ya de cuando uno logra esa estructura, por lo que quizá te hace más fácil, tú pudieras empezar a agregar capas. Porque también nos pasa que, como nos hemos acostumbrado, probablemente te entrenando doble, 6 veces a la semana, o hacer que 13, 10, 15 sesiones a la semana. Sí. Hasta eso se pierde en términos de la logística, de los tapones. Entonces, ¿por qué empezar por 15? Y ahí te voy a decir algo, extendiéndolo igual en la pregunta de Rancel. Ahí entra hasta el ego, porque quizá hay algo en tú decir, no, yo hago triatlón y en la mañana yo nado y en las tardes monto bicicleta, voy 2 veces o 3 a la semana. Pero hay algo en eso y hay mucho ego. Pero está haciendo un pipe dream, porque no está haciendo ninguno. Exacto, exactamente. Por eso me siento mal cuando me preguntan, ¿tú haces algún deporte? Bueno, me da cosa decir que hago triatlón, digo. Otra pregunta es... este es uno de los principales oyentes del podcast, o uno de los más asiduos oyentes del podcast. Todos son importantes, mi hermano. Que pregunta que cuál de las 3 disciplinas es la que a ti menos te gusta. ¿Por qué? Yo creo que quizás él no la ha escuchado, pero sí. Yo lo voy a responder de esta manera. Yo empecé corriendo y me gusta correr. Sí. Me gusta mucho. Me sirve de terapia y de casi lo que mucha gente habla de meditación. Sí. A mí me funciona de esa manera. Pero yo a Brian, no recuerdo cuál fue la carrera. Yo creo que fue uno de los Timberman. Salí y dije, wow, que una persona, y no recuerdo si fue San Croix el último, que se habló un poquito en el 2015, que se habló un poquito en el chat los otros días. Yo lo que le dije, wow, o sea, como que tengo un tema de un conflicto de, ¿cómo te digo? ¿De quién soy? Existencial. Sí. Atlético. Eso es lo que estaba buscando, existencial. Tengo una crisis existencial porque yo me visualizaba corredor y quizás entendía que esa era mi mejor disciplina. Sí. Luego empiezo a hacer ciclismo y definitivamente fui cogiendo y sí, fue, o sea, quizá parejo y quién sabe si quizá un poquito más ciclismo. Pero en el proceso del acompañamiento con Brian, o sea, empecé a nadar un tubo de metro y empecé a cogerle, quizás no, o sea, no soy el más rápido en el agua, pero empecé a conseguir disfrute y también a hacer una mejoría, especialmente en aguas abiertas. En piscina yo casi nunca, o sea, la gente cree que es como tirándome a muerto, pero no se traducía tanto a piscina, sí en aguas abiertas. Y esa carrera,
lo que le dije fue eso. O sea, como que o sea, nada de ciclismo, mucho mejor que la corrida. Y él lo que me dijo fue, bueno, eso te hace un triatleta, te define como un triatleta. Entonces yo estoy casi equilibrado y creo que es lo que a mí me llama mucho la atención del deporte, de la posibilidad de enfoque en diferentes habilidades. Y creo que el nado es una de esas que toma mucho más tiempo, pero cuando uno le va cogiendo, pudiera ser usado en mi contra cuando vuelvo y me tire en la piscina. Que tengo mucho sin nadar, pero sí, casi igual. Tú sabes, tú dijiste una palabra clave, que no el más rápido, pero digo que clave porque la gente confunde rapidez con eficiencia. Que yo siento que quizá perseguir mejor la eficiencia pues te termina llevando a ser un poquito más Yo veloz. siempre, cuando llegué a tener un nivel de fitness, algo, o sea, no voy a decir que no lo voy a categorizar yo mismo. Cuando tuve un buen nivel de fitness, digamos, siempre tuve mis peores eventos cuando estaba enfocado hacia afuera. Y tuve que hacer ese self, digamos, o sea, esa corrección. Enfocado hacia afuera, tú quieres decir en un número. En otros competidores. Ok, en otros competidores. O sea, que ya... Factores que tú no controlas. Cosas que tú no controlas. Bueno, en un momento yo no podía coger los pies de X persona. Pero entonces ahora si esa persona yo sabía que medianamente podía o estábamos siendo competitivos o yo podía montarme en los pies y ya luego ciclismo y corrida, quizás yo tenía brecha. Ese enfoque quizás no estaba haciendo en mi carrera y me sacaba. Entonces quizás me sobrecargaba en el agua o sea, no estaba haciendo mi carrera. Me acordé de un episodio que hicimos de Jorge y el Sofá donde hablamos de Patrick y que como él decía que I just do my race, o sea, yo simplemente hago mi carrera y venir de atrás a ganar como ha ganado, pues es válido. Aquí Thais hace una pregunta que yo la voy a reformular. O sea, no es un nombre lo que yo quiero, sino para ti o para un coach, ¿cuál tú entiendes que es el atleta favorito, el atleta perfecto? O sea, ¿qué tú definirías como un atleta perfecto? No en performance, sino... Yo me atrevería a dar... ¿Tú entendiste por dónde voy? O sea, el avatar o sea, el persona. ¿De quién es? ¿De quién sería? ¿Cómo sería? Es una persona maduro emocionalmente o madura que está haciendo el deporte y está haciendo el triatlón o lo que fuera, o sea, maratón, como un elemento más dentro de su vida. Que quizá ahí entra la parte de nosotros, o sea, si tiene un support system, que tiene una familia, tiene un trabajo, tiene amigos quizás con los que entrena y quizá tiene múltiples grupos donde es un elemento más. Entonces, nosotros como sistema de coaching o coach no tenemos que llenar todos esos buckets en la vida de esa persona, que simplemente es un apoyo, es una guía y es una persona que está motivada y que es autodirigida, que está clara de cuál es su objetivo. Es recreacional. Es que yo quiero completar el entrenamiento, que lo quiero completar. Es que quiero completar el maratón, perfecto. Es que quiero clasificar para Boston, quiero clasificar para Boston. ¿Por qué? Porque para cada una de esas cosas hay ciertas acciones que debemos tomar si es una persona que es madre de familia, que tiene múltiples roles, hay ciertas cosas que hay que estar preparados si quiere un rendimiento atlético importante. Claro. Entonces, el coach no lo va a poder hacer por sí solo. Entonces, el poder estar en esa sintonía donde haya una buena comunicación, donde haya consideración de ambas partes y que haya como un real compromiso donde ambos estén invertidos en que se sepa que el coach lo que está es acompañando. A mí, una de las cosas que más me molesta que las personas utilicen en nuestro tipo de conversación es como que me están echando un boche, que me están... no, que el coach no me deja, o sea, quien realmente nos conoce y quien realmente tiene una buena relación en una conversación, aquí todo se permite y una conversación de conciencia y de decisión personal. Definitivamente. Erickson puso una pregunta parecida a eso lo del boche, pero en el mejor sentido, diciendo como, ¿cómo es que Raúl termina diciéndote algo y tú terminas diciendo, pero yo no, espérate, yo ahora siento que tengo que tomar la decisión de qué es lo que tengo que hacer. O sea, y realmente de eso se trata. Yo no he hecho ninguna certificación formal de life coaching, pero lo que creo es que es hacer preguntas. Y a veces, cuando los atletas tienen, o sea, y de las
fricciones iniciales que hay en las conversaciones de inicio, estamos conociendo, que tú estás buscando, te funciona, vamos a estar en la misma página. Oye, nosotros vemos la vida de esta manera, te funciona, ok, pues vamos a dar el próximo paso. No, tú quieres ir al gimnasio, no es lo que usted diga. No, eso no es la conversación. ¿Por qué? Porque te gusta el gimnasio o no te gusta el gimnasio. Claro. Entonces, por lo menos dentro de nuestra filosofía y lo que me van respondiendo, quizás lo que no se dan cuenta los atletas es que dentro de la pregunta hay algo que me está sirviendo y hasta en el tono que se me responde o lo que se me responde ya nos va guiando en la conversación. Porque si yo te digo, mira, ¿cómo vamos con fortalecimiento? ¿Tú quieres? No, yo odio el gimnasio. Ya, bueno, mire, y entonces banda elástica o body weight o lo que fuera. Entonces, aunque haya un beneficio posible de tener una estructura de fortalecimiento con pesa formal, quién sabe si es algo que a esa persona nunca va a llegar al gym. ¿Para qué introducirlo? Claro. Ya para terminar, si tú tuvieras que recomendarle un libro a la gente, ¿qué libro le recomendarías? Tú tienes buen ojo. ¿De endurance? No necesariamente, del que sea, de lo que sea. O si quieres recomendar uno de endurance y uno que... Mira, me voy ahí bien aéreo, que ni de negocio, ni de training. Red Notice se llama. Creo que es uno de los libros. Yo que ese fue el que Luima comentó la vez que estuvimos. Ya, lo anoté. Yo no lo busqué nunca, pero lo anoté, claro. Me pasó ese y no recuerdo cuál fue el otro que me pasó, que es casi un thriller. No lo quiero sobrevender, pero para mí fue como muy Jason Bourne-like, pero basado en real life y como que en eventos que yo creo que hemos estado conectados y hemos vivido. O sea, son cosas recientes, o sea, como que creo que estuvo muy en la noticia el envenenamiento de aquel espía en la embajada en Londres, o sea, Litvinenko, no me acuerdo, Lutsenko, de un espía que tenía una información, obviamente, pero fue envenenado en una embajada. Entonces, fue este libro, o sea, toma lugar o cuenta eventos paralelos a esa época. Entonces, como que hay un momento en el libro donde hace conexión con que eso salió en la noticia y la persona que es el protagonista dice como que ok. What the ¿Y de endurance qué tú recomendarías a la gente? Yo creo que el libro Endurance es muy bueno y creo que sí es más enfocado en programación y en cosas. Para mí lo que es una mejor que muchas de las certificaciones. Running Science de Steve Magnus. Sí. O sea, un libro de programación, o sea, fisiología. Bien ligero, pero... On point. Sí. Cool, coach. Gracias. Me agarraste fuera de cosas porque tengo que revisar qué es lo que he leído recientemente, pero yo creo que estoy cómodo con esas recomendaciones. Sí, yo lo que pasa es que me acordé sentado aquí de que de verdad tú tienes lo que para mí es un muy buen gusto en la lectura y yo igual estoy tratando de... Siento que estoy reconectado con la lectura, porque ya estoy leyendo por lo menos en la noche 15, 20 minutos y yo estoy leyendo algo de... Bueno, oye, ¿por qué lo digo? Estoy leyendo Lynchpin de Seth Godin. Lynchpin, thank you. Lynchpin de Seth Godin. Lo empecé a leer y eso es lo que estoy leyendo desde la semana pasada, hace un par de días. Bueno, lo que pasa es que estoy como... Te iba a decir que estoy más con un fix de podcast recientemente. Pues recomiendo un par. Por favor. Pero te abrí el Kindle ahora mismo. Bueno. Pero te puedo mandar algo para que tú lo compartas. Pero, por ejemplo, aquí encontré uno que se me había olvidado. O sea, Thinking in Bets, que es de decisión de una poker player, de una jugadora de póker. Y... creo que ese está bueno, pero revisé algunos ahí, ese está bien. Podcast yo voy a recomendar uno que fue algo que tú me compartiste y de hecho voy a dejarlo enlazado y de ahí voy a sacar información para un Teaching Tuesday. Es el de quién es esa chica que habla con el profesor de comunicación. Fue por correo que tú me lo pasaste. No recuerdo si fue... No, lo que pasa es que yo creo... Déjame buscarlo, espérate, porque no yo creo que está súper bueno el nuevo de Kara Swisher que se llama Sway. A mí me gusta mucho el de Farnham Street que se llama The Learning Project, que es uno de los que yo más aprendo. O sea,
Son gente súper alto nivel y súper variados los temas. Creo que Tim Ferriss es o sea, es hit and miss, o sea, creo que depende más de la persona a quien él lleve, o sea, a veces los cosas son bien largos, bien extensos. Y más técnico, a mí me gusta más de A16C Podcast. Ese, aquí está. A16C Podcast, el episodio que tú, porque quiero recomendar ese puntualmente, se llama How to Moderate Talks, Panels, Meetings, and More. Ese técnico, ese de la firma de inversión de Andreessen Horowitz, el que hizo, o sea, Mark Andreessen, el de Netscape de hace muchísimo tiempo, y que tuvo otros inversiones conocidas. Pero ese es muy técnico, hay muy buena información de startups y de negocio y de todo, tecnología startup. Cool. Ya a ti yo te he dicho personalmente lo mucho que te quiero y te agradezco muchísimas cosas, así que no te voy a poner en esa posición diciéndotelo aquí. Ya les dije más temprano, @ la esquina del sofá, laesquinadelsofá.com, y si llegaste hasta aquí, disfrutaste el contenido, quiero que por favor, te agradecería un mundo si vas a Apple Podcast y lo estás consumiendo ahí y dejes un review, quizás ponernos lo que más disfrutaste de este episodio, y si no, pues en la plataforma que estés, pues comparte el podcast. Yo voy a meter una cuña que también, si le llama mucho la atención o exploran de las cosas que estamos compartiendo, aunque no comparto tanto en la cuenta personal, pero generalmente en los stories, a veces voy compartiendo cosas que fue donde tú llegaste en la parte del podcast y eso. O sea, hago un poquito más de eso generalista en la cuenta personal, aunque no es mucho volumen, pero sí creo que valioso. Yo te puedo decir que calidad sobre volumen. @Raúl Santaella. Ahí van a estar en la descripción todos los enlaces. Gracias, Raúl. A ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.